Muy buenas tardes, familia Amistad. Yo les quisiera compartir una palabra muy alentadora que el Señor me dio en el libro de Segunda de Reyes. Si gustan acompañarme, capítulo 6, versículo 14. Dice: entonces envió el rey a la gente, a caballo, a carros y a un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que un ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra los ojos de mi criado para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró que aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Desgraciadamente, las noticias siempre son negativas, desalentadoras, porque es lo que vende, es lo que a la gente le gusta estar viendo. Pero yo les tengo una buena noticia: no tengas miedo. Tal vez tú digas en esta hora: ¿qué haremos con nuestra economía? ¿Qué haremos con esta enfermedad? ¿Qué haremos con este divorcio? ¿Qué haremos con esta situación difícil que estamos pasando en estos días? Pero yo te tengo una palabra de aliento. Y yo te digo: no tengas miedo. No tengas miedo. Yo en esta hora quiero orar, pedirle al Espíritu Santo que venga y que abra tus ojos. Que abra tus ojos y puedas ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y no tengas miedo. No tengas miedo. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo oro porque este perfecto amor sea derramado en tu corazón y eche fuera todo temor. Y no tengas miedo, porque estás rodeada de carros a caballo, de gente, de carros de fuego alrededor de ti, defendiéndote en cualquier circunstancia, por difícil que sea, porque al Dios que adoramos es un Dios que ya venció al pecado, venció al diablo y venció a la muerte. Y ante todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Esta era la palabra que tenía en mi corazón para darles. Ojalá y les sirva. No se olviden, Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 al 17. Tómala como tu estandarte y camina y confírmate y afírmate en ella, porque eres más que vencedora. Dios te bendiga. Amistad del Álamo. El antídoto del miedo. Sí, vivimos en un mundo donde hay esto. Tú vas al libro, quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 6. Busca ahí en Juan 6. El Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo, versículo 19, dice:
¿Lo tienes? Juan 6:19. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús. Estamos hablando que están en el mar de Galilea. Vieron a Jesús hablando, ya era de noche, y andando sobre el mar, se acercaba la barca y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Caminando sobre el agua y tuvieron miedo, dice la Escritura. Pero Jesús les dijo: yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Está dando a entender aquí algo muy importante, eso acerca del miedo. Dios no quiere que tengas miedo. ¿Sí? Dios no quiere que tú tengas miedo. ¿Sí me estás entendiendo? La cultura o el mundo donde vivimos es una cultura que nos inyecta a que tengas miedo, que están constantemente inyectando miedo, continuamente. Y cuando ves los noticiarios, más en estos tiempos, es peor. Y no se trata de vivir en la ignorancia, pero como que no hay un balance entre lo que está sucediendo. Todo está sucediendo de manera en detrimento a la bondad, a la circunstancia que estamos viviendo. Y hace que todo se derrame el miedo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues ya vamos a ver por qué. Y eso es lo que pasó en tiempos de Jesús. Y luego en el capítulo 19, en el 20, vemos a Jesús que una vez muerto en la cruz y resucitado, está aquí en el versículo 19, Juan 20, 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, fíjate, las puertas estaban cerradas, ¿entiendes? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, ¿sí? Tenían miedo, habían visto a su maestro morir. Vieron a Jesús muerto en la cruz, que fue sepultado, y ellos se fueron y se encerraron y tuvieron miedo. Tenían miedo que les fuera a pasar a ellos lo mismo. Entonces Jesús llega en medio de ese cuarto y lo primero que les dice a los que tienen miedo, a toda esa gente, les dijo: ánimo, yo soy, no temáis. Aquí les dice: paz a vosotros. Les está diciendo shalom, les está diciendo paz a vosotros. Jesús otra vez está diciendo: hey, no tengas miedo. Yo vengo a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu inseguridad, tus angustias, tus desesperaciones, yo vengo a superar tu miedo. ¿Sí me entiendes? Es lo que está diciendo el Señor en este mensaje. ¿Cómo empezó el miedo? A ver, vamos a hacer una analogía del miedo. ¿Cuál es el origen del miedo? Entonces vámonos al capítulo 3 de Génesis para que tú veas cuál es el origen del miedo. Es muy importante volver al inicio, al principio. Cuando hablamos de Génesis, hablamos de origen, ¿sí? Es el libro de los orígenes. Y cuando tú te metes a Génesis, te metes a un libro de los orígenes, donde se menciona la primera mención de la palabra miedo está ahí. Aquí en el capítulo 3 es la primera vez que aparece la palabra miedo. ¿Y cuándo sucedió esta palabra miedo? Déjame decirte cómo sucedió. Mira, primero empezó como una seducción, ¿sí? La serpiente bajó, Satanás bajó a través de ella, ¿va? Están en ese árbol de bien y mal, donde el Señor le dijo: mira, todo es tuyo menos de ese árbol. Y ahí vamos, ¿verdad? Dios puso ese árbol como una parte de la libertad que el hombre tenía y que tenemos, la libertad de elección. Él tenía que decidir. Ese árbol tenía que aparecer en el huerto. Era necesario que vean ese árbol. Era necesario para que el hombre pudiera tener la facultad de decisión. Si no tenía esa facultad, no iba a llegar a un punto. Y la decisión es obediencia. Obedecer a Dios o no obedecer. ¿Sí?
Y el Señor le dijo, de este árbol, total la serpiente está ahí, y seduce a la mujer, y la mujer come del fruto y desobedece al Señor. Y también el hombre come. Y los dos fueron seducidos, engañados, ¿sí? Y comieron del fruto. Y cuando comieron del fruto, instantáneamente entró a la raza humana, porque todos venimos de Adán y Eva, porque toda la raza muere, sí. Todos los países, todas las culturas tenemos esta infección. Pero dentro de esto tenemos también un ingrediente que se llama miedo, ¿sí? A partir de este momento ingresa la muerte a la raza humana, a toda la raza. Es increíble la manera que uno busca, la manera de defenderse de estas cosas invisibles. ¿Sí? ¿Has visto cómo nos defendemos de estas cosas invisibles? Estampitas, pajitas, colguiches. El miedo nos hace hacer cosas que tú dices, ¿cómo es posible que hagan esas cosas? Pero hacen esas cosas porque tienen miedo. Hay un miedo. Muchos cuelgan cosas en sus carros porque tienen miedo. Que no vayan a chocar, que no vaya a pasar un siniestro y no sé qué. ¿Sí me explico? Y ahora buscan cositas chinas y ahí le buscan en el tiempo de globalización, ¿verdad? Están poniendo cosas para que no les pase nada. Y dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 9, el Señor llamó a Adán, al hombre, y le preguntó, ¿dónde estás tú? Después de que comió el fruto. Versículo 10, y respondió Adán y dijo, oí tu voz en el puerto y tuve miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo. Desde el origen apareció esa palabra miedo. Y el miedo ha sido una palabra o un espíritu o una acción o un sentimiento del ser humano que lo tiene anclado a lo largo de la historia, no importando cuál sea su situación, si es hombre, mujer, si es rico, pobre, si está aquí, si está en donde sea, si es culto o no es culto, esto no tiene nada que ver. Hasta la gente culta se expresa de toda esa billutería del miedo. Y aquí dice, tuve miedo porque estaban desnudos y me escondí. Ese miedo, hay dos palabras en la Biblia, una en griego y otra en hebreo. Sí, te voy a decir la del hebreo. La palabra en hebreo, miedo o temor, si quieres llamarlo de alguna manera diferente, es morá. Es como morá, termina con H, sí. Y cuando uno pronuncia esta palabra, está diciendo algo muy importante. Está diciendo, entre las muchas cosas que significa miedo, terror, horror, pavor, espanto, estás diciendo eso, que tienes eso. Casi lo que, como una película de terror, ¿ves? Y luego tiene muy poquito de bueno esa palabra, en el sentido bien aplicado. Porque, por ejemplo, tener temor también implica reverencia, ¿sí? O implica respeto, que de ese lado no está mal. ¿Sí me entiendes? Un respeto reverente como el que tenemos con el Señor. Ahí se usa en esa palabra cuando nos referimos a Dios. A Dios le tenemos temor, pero un temor que le tenemos al Señor no es pavor, no es terror, no es angustia. Estamos hablando de que le tenemos respeto, ¿sí? Le tenemos reverencia. Ese es el buen sentido de esa palabra. Ahora, la palabra en griego tiene otro sentido o una aplicación diferente. En griego es phobos. Phobos. De ahí la palabra viene hidrofóbico, por ejemplo. Phobos está hablando, lo que significa es huir. Es huir. Sí, es lo que significa la palabra phobos. Es alejarte de esa situación. Es huir de aquello que pudiera causarte un problema. Es salir huyendo. Es phobos. Y cuando entendemos estas dos palabras,
empezamos a descubrir de que el miedo efectivamente hace al hombre huir. Y déjame decirte esto, tú tienes dos opciones a dónde huir. ¿Sí? Cuando el hombre peca y quiere seguir pecando, el hombre está huyendo, ¿sí?, de Dios. Y al huir de Dios, lo único que está haciendo es aumentar su dosis de adicción al miedo. ¿Sí entiende la idea? Cuanto más te alejas de Dios, tu dosis de adicción al miedo va en aumento. ¿Sí me explico? Como que esa adrenalina empieza a tomar más dominio sobre ti. Empieza uno a tener experiencias como que no se agarren, que no te vean. Es un sentir, ¿va? Pero estás huyendo de Dios y es peligrosísimo huir de Dios. Pero el que tiene temor de Dios huye del pecado. ¿Sí me entiende? Este es el pecado. Uno huye para allá, el otro va para allá. Cuando más te acercas a Dios, con mayor temor de Dios, el miedo se disipa. ¿Sí me estás entendiendo esto? ¿Sí lo estás viendo? ¿Cómo funciona? Entonces, cuando más huimos del pecado, más podemos acercarnos a Dios. Y en esta experiencia de acercarnos a Dios, el miedo que el mundo quiere imponernos ya no surte efecto. Ya no nos puede controlar. Cuanto menos teme el hombre a Dios, más tiene miedo de lo que no tiene por qué tenerle miedo. ¿Sí? Es importante entender este principio. El miedo es una de las armas más usadas por el adversario. Intimida a la gente, la controla. Goliat, ¿te acuerdas? Intimidó a Israel, le produjo miedo. Israel no se podía mover, tenía miedo. ¿Sí? Es un arma favorita y la usa todos los días. Por la falta de entrenarnos en la vestidura espiritual y en la defensa espiritual de todo lo que Dios nos dio en la palabra, al no dar a nuestros niños estas armas, los exponemos y viven atrapados. O sea, esto es una endemia desde temprana edad. Y vas a las culturas y todas tienen raíces de miedo. Le rendían culto a la muerte para que la muerte no les hiciera daño. Así trabaja. Yo te doy a ti, pero no me toques a mí ni a mis intereses. Esa es la negociación que se está haciendo. Hebreos 2, capítulo 14. Quiero que veas algo interesante de la palabra, búscala. Hebreos capítulo 2 nos dice la Escritura en el versículo 14. ¿Ya lo tienes? Dice aquí esto. Así que, por cuanto, escucha bien, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, déjame decirte de esta manera, los hijos que participaron de carne y sangre somos nosotros. Nosotros somos hijos de Adán. Y dice, él también. Cristo también participó del mismo para destruir, o sea, se hizo hombre por el Espíritu Santo, fue concebido y por la concepción del Espíritu Santo vino Jesús al mundo también como hombre. Dios se hizo hombre, ¿sí? Que para el mundo y muchos se escandalizan, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y vino a este mundo con una misión. Y ahora vas a ver a lo que vino, pero Él también participó de carne y sangre, de lo mismo. ¿Por qué lo hizo? Dice aquí en el versículo 14,
porque Él venía con una misión. Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En una escritura nos dice, oh muerte, yo soy tu muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús es superior al que tenía el imperio de la muerte. Déjame decirte algo, el mundo entero está bajo un imperio. Su emperador ya fue vencido en la cruz de Cristo. Su emperador, el diablo, ya fue vencido por Cristo, ¿sí? El mundo entero vive bajo una sombra de miedo. Vive en angustia. Pero entendiendo esto, Cristo vino y por medio de su muerte en la cruz destruyó al que tenía el imperio. ¿Sabes lo que significa imperio? Es algo, es inmenso, vasto, es dueño de mucho, es un imperio. Y Cristo vino a destruir el que tenía el imperio de la muerte. Y lo vino a destruir, esto es al diablo. ¿Y por qué lo vino a hacer a esto? Vino a destruir el imperio de la muerte, pero ¿y qué ganamos con esto? Versículo 15. Tú ganas con esto tu libertad. ¿Sí? Tú ganas con esto tu libertad. Déjame decirte lo que hace el miedo. El miedo te encierra, te aísla, te encierra en un calabozo y te esclaviza. Te encierra en un calabozo y te esclaviza. Hace que tú hagas cosas que tú ni siquiera quieres hacer. Y te hace hacerlo. Eres una marioneta para el que tiene el imperio de la muerte. Un títere, ¿sí? En las manos del espíritu del miedo. Por temor a la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Toda la vida. ¿Sí? Ya no eres esclavo ni del pecado, ni eres esclavo del diablo, ni eres esclavo de la muerte. Ya no tienes por qué servirle. El miedo empieza como un fuego. Muchos dicen, pues deja que los niños se diviertan. Es un juego. ¿Sí? Y como parece ser un juego inocente, poco a poco se van enredando en algo espiritual, porque tiene un sentido espiritual. Hay algo que los rige atrás de esas cosas. Pero como somos un poco incautos, nos comemos todo lo que nos dicen sin masticar y seguimos la moda, la cultura, la corriente de este mundo. Pero déjame decirte lo que hace la mordedora del miedo. Te paraliza. Esa es una. Te paraliza. El miedo te paraliza. Cuando el miedo te toca, te paraliza. El ejército de Israel estaba adelante de un gigante llamado Goliat y no podían moverse. ¿Sabes tú que las tradiciones son también semilleros de miedo? Tradiciones de nuestra cultura, de cualquier cultura, que son contrarias o ajenas a la Biblia y que tú dices, son sus tradiciones, nuestra cultura, nuestra tradición. Bueno, déjame decirte que hay tradiciones que paralizan. Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 7, 13, versículo 13,
Dice, vosotros invalidando la palabra de Dios por vuestras, ¿qué? Tradición. Vosotros paralizan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Así que hay tradiciones que paralizan. El efecto de la palabra no surte en la vida de la persona porque paralizan. Las tradiciones engarrotan, coartan la promesa de Dios, frenan la promesa de Dios. Y cuando nosotros le damos más crédito a una tradición, aunque sea opuesta a Cristo, contraria a Cristo, por más inocente que sea o que parezca, no estamos dando cuenta que la semilla que tú estás oyendo queda paralizada y no puede dar fruto en tu vida, porque le has dado más importancia a tus tradiciones que a la palabra de Dios. Y la gente lo que recibía era un baño de ignorancia. ¿Estás entendiendo esto? Un baño de ignorancia en vez de instrucción. Estaban recibiendo ignorancia. Estaban recibiendo superstición. No estaban recibiendo revelación. Aquí no estamos enseñando superstición, aquí estamos enseñando la palabra que te trae revelación, la sana doctrina. Y eso es lo que tú tienes que buscar. El antídoto para ese elemento paralizante es la palabra de Dios. Este es un antídoto, porque el miedo confunde, produce una confusión. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Hay una confusión. ¿Qué produce el miedo? Cuando hay miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sabes si vas, vienes. Hay una incertidumbre, hay confusión. Eso es lo que produce el miedo. Confusión. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo y a lo bueno malo. Hay de los que eso le llaman a lo bueno malo. ¿Y qué más produce? Produce angustia, produce tristeza. El miedo produce tristeza. Una tristeza que no sabes por qué, pero estás triste. No estás viendo la cruz, no estás viendo la victoria de Cristo, no estás viendo la resurrección, no estás viendo el poder de Dios, no estás viendo la victoria que Dios te ha dado, las promesas que son un sí y un amén, y estás triste, apesadumbrado. Dice el apóstol Pablo, porque esta tristeza produce muerte. Una tristeza que es del mundo y produce muerte. No produce vida. Hay una tristeza que viene de Dios cuando te da tus coscorrones. Un Pedro que negó a Jesús, por ejemplo, está triste, está apesadumbrado. Pero esa tristeza, vamos a llamarla así, justificada, porque produce en él una disciplina y un cambio para mejorar. Pero no lo mató. Pues una tristeza, no es como la de Judas, que después de haber traicionado a Jesús, que no tuvo esperanza, optó por quitarse la vida. Esa es la tristeza del mundo. ¿Sí? La otra es que el miedo te aísla. Ahí es donde el enemigo te quiere, en un lugar aislado, apartado, para poder darte el golpe final. Te aísla. Lo primero que haces, te vas de la iglesia, te vas de la palabra. ¿Sí? Otra, te frustra. Todos los elementos que Dios te ha dado, todos los talentos que tienes, son para desarrollarlos. Pero como tienes miedo, no te avientas. ¿Sí? No te avientas, no te arrojas, no peleas la batalla, te frustras, deja a los demás avanzar y tú te quedas viendo a los demás y tu vida es una frustración porque tienes miedo.
¿Sí me explico? Y luego finalmente, y este es el más terrible de todos, el miedo produce control. Te controla. Empieza el control y el que está dominando, ese espíritu que está dominando, ya logró su objetivo, que es el control en los unos a los otros, ¿sí? En vez de amarse los unos a los otros. En el amor no hay temor. En vez de irnos por las ramas de los requisitos, estas son realidades de lo que produce el miedo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice esto. Este es el antídoto. En el amor no hay temor. No hay fobos. En el amor no hay por qué correr, no hay por qué huir, no hay por qué esconderse. ¿Sí me explico? En el amor no hay temor. No hay paralización, no hay confusión, no hay angustia, no hay tristeza, no hay aislamiento, no hay frustración. Y tú eres libre, no estás controlado por nada. ¿Sí? Eso es lo que hace el amor. Pero ¿cómo eres? ¿El peace and love que nos enseña el mundo? ¿O de qué amor está hablando? Dice, sino que el perfecto amor, y yo quiero que llegues a la conclusión, el perfecto amor, esta es ágape, hay un amor, pero hay un perfecto amor, ¿y sabes quién es ese perfecto amor? Es Cristo. Cristo es la expresión perfecta del amor de Dios por nosotros. Y eso cubre cualquier área, con su perfecto amor lo cubre, echa fuera. Esa palabra echar fuera es una palabra de guerra, es una palabra de liberación. Cristo vino a echar fuera a demonios, si estás entendiendo eso. Esa palabra echar fuera, a eso vino el Hijo de Dios, a echar fuera. Es un espíritu, ese miedo es un espíritu. Tal vez no lo tengas adentro, pero ahí andan los pajarracos dando vuelta. Aquí andan, truque, y hablando todos los días, y verás, el perfecto amor viene a echarlo fuera, lo echa fuera, y echarlo fuera quiere decir que está expulsando algo de tu perímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo echa fuera. Y Jesús vino a echar fuera los demonios. Así dice la Escritura. Aquí nos trata como si fuera un espíritu. El miedo es un espíritu. Recuerden que tenía el imperio de la muerte, es el diablo. Bueno, el miedo es un demonio que opera así. Pero Jesús lo venció y lo echó fuera, el perfecto amor. Ahora dice aquí la Escritura, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? Cuando tú no le crees a Dios, cuando tú no aceptas la palabra, cuando no crees en Cristo, cuando no crees que Jesús te ama, que dio todo por ti, cuando ya no crees que ya perdonó tu pecado, cuando no crees que resucitó de los muertos, cuando no crees en el Evangelio, cuando no crees, entonces el temor entra y domina y trae consigo castigo. De manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. De manera que si hay temor, hay miedos en tu vida, falta que seamos perfeccionados en esa área. Falta que recibamos ese amor con mayor ímpetu adentro de nosotros, para que ese temor se vaya y seas perfeccionado en el amor de Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer, ¿sí? Entonces esto es lo que pasó aquí.
Ahora vamos al libro de Lucas. Conoce la palabra de Dios, es ignorante, vive en esclavitud, es ignorante espiritualmente hablando, no conoce las promesas, y el que no conoce a Jesús vive en ignorancia. Hay una ignorancia. El que ha sido engañado, que le pidas aquí, que le pidas para allá, que vaya por aquí, que vaya por allá, vive. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que no vayas al libertador, al que tenía el periodo. El que más le tiene miedo a Jesucristo. A los otros no, son unos faramayas. A Cristo sí le tiene miedo. Entonces diluye la imagen de Dios que hecho en Jesús. Entonces la escritura en Lucas 21, lo que viene en los últimos tiempos dice, mirá, está hablando Jesús, palabras proféticas de las cosas que estarán sucediendo en nuestros tiempos, que estamos viviendo estos tiempos. Dice esto, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La gente va a estar confundida. Ven los elementos del miedo, angustia, confusión. ¿Sí? No van a saber a dónde correr. Mucha confusión. Pídele aquí, pídele allá, pícale allá, hazle así, hazle asá. Y va a haber muchas confusiones. Muchos falsos profetas se van a levantar, la gente va a estar confundida. ¿Sí? Tu seguro del antídoto es y métete a la Biblia. ¿Sí? Ahí te escondes del enemigo. La palabra. Nosotros nos vamos, pero la palabra se queda. ¿Sí? Está claro eso. Entonces métete a la palabra y vive lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí me dice que estaba confundido a causa del bravido del mar y de las olas. Los hombres estarán desfalleciendo por el temor, por el miedo, por el fobos y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay una expectación de las cosas. ¿Sí? Hay una expectación ahorita con lo que está sucediendo con el COVID, pero nosotros estamos entrando en la palabra y estamos entrando en el conocimiento de aquel que murió, resucitó y que venció al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía el imperio del miedo. Oh muerte, yo soy tu muerte, dice Jesús. Y podías decir, oh miedo, yo soy tu miedo. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué dice? En las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cosas que van a pasar en los cielos van a empezar a pasar en la tierra. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién va a hacer eso? La iglesia que vive sin miedo. ¿Y qué más dice aquí? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El que venció el imperio de la muerte, al que lo tenía, vendrá con gran poder. Todos esos demonios que ocupaban, que oprimen, que esclavizan, que los encerraban, los marginaban, que te hace estar apagado y desanimado. Nada de eso. Viene el que viene con todo su poder. Viene el que te dice, aquí vengo yo a abrir los calabozos, a romper las cadenas, a soltar a mis amados. Yo los amé hasta la muerte y vengo a rescatar lo que es mío. Eso es Jesucristo. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando tú empieces a ver estas cosas, cuando empieces a sentir estas cosas también, ¿sí? Levántate, erguíos. Tienes que disponer tu voluntad y decir, esto que está sucediendo es terrible, pero me voy a levantar, no me voy a dejar intimidar. Me voy a erguir,
¿sí? Erguíos, dice el Señor. Erguíos para que esté firme después de la batalla, ¿sí? Y levantar vuestras cabezas. Ya no vivas agachado, ya no vivas ahí metido en un calabozo como un esclavo, como un vencido. Tú no naciste para eso. Dios te creó con un propósito y te ha llamado para que tú vivas en la dimensión de los que son llenos del perfecto amor, de los cuales el temor ha sido echado fuera. Y si has sido echado fuera por donde quiera que tú vayas, tú lo vas a echar fuera. En el nombre de Jesús. Tú lo vas a echar fuera. Porque tú tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque tu redención está cerca. En otras palabras, está diciendo, ¡ánimo! Isaías 8 dice esto. Escucha esto que dice Isaías 8. Está diciendo palabras poderosísimas. Busca ahí Isaías, vamos a leerlo juntos. Versículo 11 en adelante. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminé por el camino de este pueblo. No camines por donde camina el mundo. ¿Sí? Van a cambiar su rumbo. Cuando te vean a ti caminar en otro sentido o en el sentido contrario, como los salmones. ¿Sí? 12, vamos. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Hay mucho miedo. Y como que nos intoxicamos y estamos tomándose el cafecito y platicando con los cuates y puro veneno y pura cosa, y ya viste y ya pasó y no sabes y ahora viene peor y el virus viene más completo y nos andamos intoxicando los unos a otros y nadie trae el antídoto. No hablan de la palabra que te trae liberación, no hablan de Cristo, no hablan de las promesas, no hay esperanza en la conversación. No hay esperanza en sus conversaciones. Es pura crítica, chisme y comercio y política y grilla y no llegas a nada, eso no te va a dar nada. Ni un clavo nos llevamos a la tumba. No llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración. Y no tengas miedo de los que ellos tienen miedo. Y en el 13, vamos. Antes viene al Señor de los ejércitos. A Él santificad. Sea Él vuestro temor. Sea Él tu miedo. Sea Él tu reverencia. Sea Él tu respeto. Sea Él tu temor. Sea Él. No le tengas miedo a lo que el mundo anda teniendo miedo. No le tengas miedo a todas estas cosas que oímos que ya nos quieren robar. Así que dice el versículo 13, al Señor de los ejércitos, a Él santificad, séale vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sí. Que Él sea tu reverencia, que Él sea por encima de lo que tú pudieras pensar. Es que no la voy a hacer. Tú tienes que decir, yo no puedo, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Sí me estás entendiendo? Mi Dios puede. Mi Dios puede. Yo quiero que te reúnas ahí en tu casa y tómense las familias de la mano y creer estas promesas y vamos a empezar a decirle, no teman. No teman, como el apóstol Pablo en el barco cuando se estaba rompiendo y todo el mundo se comía las uñas, habían pedido toda esperanza. Eso es miedo, cuando pierdes toda esperanza. Pero está el apóstol Pablo ahí orando en medio de la tempestad y diciendo, esta tempestad no me hace nada porque alguien arriba de la tempestad y su nombre es Jesús. Pero si hay temores en tu corazón, incertidumbres, si te has paralizado ante cosas que no sabes ni cómo resolver, yo quiero animarte a que Cristo
vino a echar fuera todo temor. Lo vino a echar fuera, su perfecto amor está queriendo llenar. Levanta tus manos, pide que te llene el Espíritu Santo ahí en tu casa. Que empiece a tener terror, el miedo para retirarse de tu hogar. Ahora es el momento de que no estés aferrado a las cadenas, sino que sueltes las cadenas. Este es el momento, si estás paralizado, que te levantes de toda esa tragedia del miedo, del temor. Si no sabes qué hacer, si estás angustiado, si tiene tristeza tu corazón, si estás ahí aislado y vives ahí en una soledad abismal. Yo quiero pedirte que levantes tu mano. Agarra a tu familia, varón. Y si no hay varón en esa casa, pues tu mujer, levántate. Levanta tu voz. Cubriendo a tus hijos, levanta tu voz, cubriendo a tu familia, levanta tu voz, cubriendo a tu esposo, levanta tu voz a donde esté. Sí. Si estás frustrado, frustrada, si no has logrado nada en la vida y ves que los demás avanzan y tú no avanzas, este es el llamado. Y si sientes que estás controlado, estás marginado, que vives una opresión de control en tu vida, en el nombre de Jesús, vas en el nombre de Jesús a pedirle al Espíritu Santo que Él haga una obra en tu vida. Levanta tu voz, hable, ora en lenguas para reventar lo que no entiendes que sucede. Ora en lenguas, levanta tu voz y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, levántate, no vivas agachado, no vivas bajo el yugo. Tú no tienes ni por qué vivir así. Tienes derecho por parte de la sangre de Cristo. Él te dio derecho a vivir una vida plena, una vida por encima de tus circunstancias, en el nombre de Jesús. No te dejes vencer, no te dejes empujar al abismo de la tragedia. Ahora te toca a ti que retroceda el enemigo. Esta es tu oportunidad, que te dice el Señor, levántate. Ahora es tu oportunidad. A ver quién es el que tiene miedo. Levántate, como David le dijo a Goliat. Pues estos se quedaron paralizados, pero yo no. Yo tengo el antídoto. Yo voy en nombre del Señor de los ejércitos. El antídoto del miedo. Y ahora van a saber que Israel tiene Dios, que lo defiende. Y salió David a la línea de batalla. No salió paralizado, no salió controlado, no salió triste, no salió confundido, no salió angustiado, no salió aislado, salió en el poder del Espíritu Santo y lo tumbó en el nombre de Jesús. Lo tumbó a ese gigante del miedo, de mentira, de engaño. Atemorizan los sueños en la mañana, que te hacen vivir atemorizado. No nacimos para eso. Cristo te traje a otra cosa. Él vino para abrir tu celda y Él vino para librarte de tu servidumbre. A eso vino Jesús. Él derrotó a ese espíritu de miedo. Háblale a tu espíritu de miedo. Dile a ese demonio: te largas de mi vida, te largas de mi esposa, te largas de mis hijos, te largas de mi casa, te largas del trabajo, te largas de mis finanzas. A mí no me tocas, no tocas mi vida, no tocas mi familia, no tocas. En el nombre de Jesús, te largas. El amor de Dios echa fuera, díselo. El amor de Dios te echa fuera, díselo. Ahí en casa, dile: Dios me ama, Dios me ama. Y Dios me ama y no te saca. Jesús dijo: el gran yo soy. No temas. El perfecto amor echa fuera todo temor. Quiero terminar con una palabra en Juan capítulo 20, 19.
Cuando estaban todos encerrados por miedo, yo quiero decirte que Jesús llegó con una palabra y dijo, Shalom. Y cuando dice paz, la paz que hablamos, la paz que viene de Cristo, viene con todo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Cristo te viene a dar. Es una paz muy poderosa. Y declaro ese shalom de Dios sobre tu vida. Que la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, caiga sobre ti como una cascada sobre tu cabeza. La paz que abre la puerta, la paz que te dice sal de tu prisión, de tu calabozo, sal de tu miedo, sal en el nombre de Cristo. Declaramos esta paz sobre tu vida. Tómense ahí en casa de las manos ya por última vez. Tómense de las manos y empieza a orar, empieza a dedicarle, empieza a bendecir con un shalom, empieza a declarar paz, empieza a bendecir unos con otros ahí en casa, los niños, adelante, los niños orando por los papás orando por los niños. Declaren que no hay miedo. A la izquierda, a la derecha, ya no hay miedo. Ya tiene el antídoto del miedo. Ya llegó Jesús, el que murió en la cruz. Ahora Jesús es el Señor. Decláralo en voz alta. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Decláralo, decláralo, decláralo. Declara la palabra y se abrirán los candados. Declara la palabra y se romperán los yugos. Declara la palabra y se liberarán tus caminos. Declara la palabra, declaro paz a mi familia, paz en mi casa, paz en mi trabajo, paz en la tierra, paz en mi pueblo, paz con mi familia, paz con mis parientes, libre. Fuera toda enfermedad, fuera toda angustia, en el nombre de Cristo. Libres, libres, libres. Declara esa libertad en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí sí es ya, después de esta batalla gloriosa de triunfo para familiar, dense un abrazo, un ósculo santo, un beso a todos los que nos rodean, un abrazo familiar. Perdónense si de alguna manera se han ofendido, perdónense y extiéndanse en amor, porque el amor echa fuera temor. Y si su grupo familiar, su familia está unida, fortalecida. Y si estás solo, igual, no estás solo, estás con Cristo. ¿Sí? Estás con Cristo Jesús y Él no te deja solo, no te abandona. ¿Sí me entiendes? Bueno, esta palabra yo creo que fue de mucha bendición para todos nosotros. Nos extendimos un poquito, pero vale la pena. Yo no tengo límites de horarios ni cosas con los tiempos, ¿sí? Y si el que se aburra, que se vaya, y el que le parezca interesante, se queda, y Dios lo bendice igual. No te olvides de seguir siendo fiel al Señor, y verás la mano poderosa de Él. Seguimos en ayuno, seguimos conectándonos 3 veces al día los que pueden en oración, y los que no, en alguno de los horarios del día que están ahí publicados se pueden ubicar. Sigue el Congreso con toda la red apostólica de Amistad de Puebla, a la cual pertenecemos, Amistad de Monterrey, y toda la red apostólica de Amistad de Monterrey, que hablamos de, y la red internacional, inclusive Estados Unidos, Japón, etc. Bueno, recibe un abrazo y que Dios te bendiga.